Le doy la bienvenida. Hoy es 16 de agosto, viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria libre de San Esteban de Hungría. San Esteban de Hungría, conocido también como San Esteban I, fue el primer rey de Hungría y uno de los personajes más destacados de la historia del cristianismo en Europa. Nació alrededor del año 975 en Esztergom, en el territorio que hoy es Hungría. Era hijo del príncipe Géza, líder de los húngaros, y de Sarolta, una mujer de origen aristocrático de la tribu de los Gulags. Esteban, cuyo nombre de nacimiento era Bak, fue criado en una familia que, aunque no era completamente cristiana, estaba en un proceso de transición hacia el cristianismo. Su conversión al cristianismo se produjo en su juventud, posiblemente alrededor del año 995, cuando fue bautizado por el obispo San Adalberto de Praga, recibiendo el nombre cristiano de Esteban en honor a San Esteban el protomártir. Tras la muerte de su padre en el año 997, Esteban asumió el liderazgo de las tribus húngaras y se enfrentó a las fuerzas paganas que se oponían a la cristianización del reino. Con la victoria de la batalla de Veszprém, consolidó su poder y comenzó un proceso de unificación y cristianización del país. Esteban fue coronado rey de Hungría en el año 1000 o 1001, recibiendo una corona enviada por el Papa Silvestre II, lo que simbolizaba el reconocimiento de la independencia del Reino de Hungría y su aceptación en la comunidad de naciones cristianas. Durante su reinado, San Esteban se dedicó a establecer la estructura eclesiástica del país, fundando varias diócesis, monasterios y promoviendo la construcción de iglesias. También organizó el Estado húngaro sobre la base de principios cristianos, promulgando leyes que protegían a los pobres y promovían la justicia y la moralidad. Uno de los principales milagros más destacados atribuidos a San Esteban de Hungría ocurrió después de su muerte. Se dice que durante el traslado de su cuerpo a una nueva sepultura, el brazo derecho del rey con el que solía hacer la señal de la cruz se mantuvo incorrupto. Este brazo, conocido como la Mano Santa, se convirtió en una importante reliquia que fue objeto de gran devoción en Hungría y más allá. San Esteban fue canonizado en el año 1083 por el Papa Gregorio VII, junto con su hijo San Esmérico y el obispo San Gerardo de Sanat. Fue proclamado patrono de Hungría y su fiesta se celebra el 16 de agosto. En Colombia, aunque no es un santo muy conocido, la devoción a San Esteban puede encontrarse entre algunos descendientes e inmigrantes húngaros y en comunidades donde la herencia cristiana europea tiene influencia. San Esteban de Hungría es un ejemplo de liderazgo cristiano que combina la fe profunda con la justicia social y el deseo de construir una sociedad fundamentada en los valores del Evangelio. Su vida y obra nos invitan a reflexionar sobre la importancia de integrar la fe en todas las dimensiones de nuestra vida, especialmente en la esfera pública. Por eso, hoy 16 de agosto, pidamos a San Esteban de Hungría y a todos los santos que nos ayuden a ser líderes justos y fieles en nuestras comunidades, que nos inspiren a construir un mundo más fraterno y solidario, donde los valores cristianos guíen nuestras acciones y decisiones. Amén. Hoy se celebra a Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, patrona de Ocaña, norte de Santander. Tendremos al final de nuestra reflexión
un comentario acerca de Nuestra Señora de las Gracias. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto en la liturgia de este viernes. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 hasta el 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que sois, os permitió Moisés de divorciaros de vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Ahora os digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. A partir de el lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario, iniciamos la lectura del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es una figura central en el Antiguo Testamento y su mensaje, repleto de simbolismo y visiones impactantes, ofrece una profunda reflexión sobre la relación entre Dios y su pueblo. Ezequiel, cuyo nombre significa Dios fortalece o Dios es mi fortaleza, fue un sacerdote que vivió durante el exilio babilónico, un tiempo de crisis nacional y religiosa para Israel. Ezequiel vivió en un periodo crucial en la historia de Israel entre el año 593 y el 571 a.C. Su ministerio tuvo lugar durante el exilio en Babilonia, un tiempo en que el pueblo de Israel estaba devastado, tanto física como espiritualmente. Jerusalén había sido destruida, el templo arrasado y muchos israelitas habían sido deportados a una tierra extranjera. El mensaje de Ezequiel gira en torno a la justicia, la responsabilidad personal y la restauración. Una de las imágenes más poderosas es la de la gloria de Dios que abandona el templo debido a la infidelidad de Israel, pero que también promete regresar junto al pueblo cuando el pueblo se arrepienta. Ezequiel presenta a Dios como un juez justo, pero también como un pastor que busca a sus ovejas perdidas. Ezequiel es conocido por sus visiones extraordinarias, como la visión de los carros de fuego, en Ezequiel capítulo 1, y la visión del valle de los huesos secos, en Ezequiel capítulo 37. Estas visiones no son meras imágenes, sino poderosos símbolos de la presencia de Dios y de su capacidad para dar vida y esperanza incluso en medio de la muerte y del exilio. Uno de los temas clave de Ezequiel es la responsabilidad individual, que está consignado en el capítulo 18. La figura de Ezequiel invita a reflexionar sobre cómo Dios puede estar presente incluso
en nuestros exilios personales y momentos de desolación. Su llamado a la responsabilidad personal y a la conversión es una invitación continua para cada creyente. Ezequiel nos desafía a reconocer la justicia de Dios, a asumir la responsabilidad de nuestras vidas y a confiar en la promesa de restauración. Hoy en día, el mensaje de Ezequiel sigue siendo relevante. Vivimos en tiempos de crisis personales y colectivas, donde muchas veces sentimos que hemos sido exiliados de nuestras zonas de confort y certezas. Ezequiel nos recuerda que incluso en medio de estos desafíos, Dios no nos abandona. La visión de los huesos secos es especialmente poderosa en un mundo donde la desesperanza puede parecer abrumadora. Dios es capaz de traer nueva vida y restauración, incluso cuando todo parece perdido. El texto propuesto para nuestra primera lectura de la profecía de Ezequiel en su capítulo 16. Ezequiel presenta a la ciudad de Dios y su población como la esposa de Dios, pero adúltera. Vivimos en este mundo, construimos, pero también destruimos. El Señor nunca se olvida de su alianza. Nos recuerda que nos perdona todas las miserias, degradaciones, abominaciones que hemos cometido contra nuestros hermanos. En la edad joven, pusimos joyas y vestimos de lino. Comemos manjares, prosperamos, parecemos príncipes. La fama nos agobia, nos sentimos seguros, invencibles. Caemos en el fango del pecado hasta hastiarnos de tanto mal, porque nos hemos alejado del plan de Dios y luego volvemos al arrepentimiento. Él siempre nos espera, pero ¿tendremos tiempo para el arrepentimiento? Profundicemos en el libro del profeta Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel fue escrito en un tiempo de gran crisis para el pueblo de Israel, durante el exilio en Babilonia, alrededor del siglo VI a.C. Este periodo fue marcado por la destrucción de Jerusalén en el año 587 y el desplazamiento de gran parte de la población judía a Babilonia. Ezequiel, un sacerdote y profeta, recibió su llamado profético mientras estaba en el exilio, y su mensaje fue una mezcla de juicio y esperanza. En el capítulo 16 de Ezequiel se presenta como una alegoría poética que describe la relación entre Dios e Israel a través de la imagen de una mujer infiel. El pasaje de Ezequiel, en su capítulo 16, versículos del 1 al 15, versículos 60 y 63, utiliza una alegoría para describir la relación entre Yahvé e Israel. La nación es personificada como una mujer que ha sido rescatada de la miseria y la vergüenza, adornada y elevada por Dios, pero que luego se vuelve infiel. Este texto se estructura en tres partes principales. Primera, el origen humilde y la elevación de Israel, que está consignada en los versículos del 1 hasta el 14. Aquí Dios describe cómo encontró a Israel en su estado miserable, comparando a la nación con una niña recién nacida, abandonada en un campo. Yahvé toma a esta niña, la cuida, y cuando alcanza la madurez la adorna con joyas y vestiduras finas, convirtiéndola en su esposa. Este relato es una metáfora del amor de Dios por Israel, su elección y su pacto con el pueblo. Por eso es importante, antes de escuchar nuestras reflexiones, hacer lectura de cada uno de los textos para una mejor comprensión de lo que estamos diciendo. Segundo, la fidelidad de Israel, que está consignada en los versículos del 15 hasta el 34. Para eso leeremos el versículo 15. Pero luego pusiste tu confianza en tu belleza, tu fama te permitió prostituirte,
prodigaste tus encantos a cualquiera que pasaba y te fuiste con él. A pesar de todo lo que Dios ha hecho por Israel, la nación se vuelve infiel, adorando a otros dioses y buscando alianzas con naciones extranjeras. Esta idolatría es vista como adulterio espiritual. La palabra hebrea usada aquí para infidelidad es zanaj, que se traduce como prostituirse o cometer adulterio, subrayando la gravedad de la traición. Esta palabra es clave para entender la gravedad del pecado de Israel en este pasaje y también en todo el Antiguo Testamento, cuando cometen falta a favor de la idolatría. Y en tercer lugar, la restauración final y la renovación del pacto, que está consignado en los versículos 60 y 63. Leeremos el versículo 60. Sin embargo, me acordaré de mi alianza contigo cuando eras joven, y estableceré contigo una alianza eterna. A pesar de la traición, Dios promete recordar un pacto con Israel y establecer un pacto eterno. Este compromiso renovado no se basa en la fidelidad de Israel, sino en la gracia y misericordia de Dios. Hemos leído en este versículo la palabra pacto, en hebreo berit. Este término es fundamental en la teología de Israel, ya que el pacto es la base de la relación entre Dios y su pueblo. El pasaje que hemos leído hoy está lleno de simbolismo. La imagen de una niña abandonada y luego elevada a la condición de esposa refleja el tema del éxodo y la elección de Israel como pueblo de Dios. Las vestiduras y joyas que Dios otorga a la mujer simbolizan las bendiciones y privilegios otorgados a Israel. La infidelidad de la mujer representa la idolatría y la corrupción del pueblo de Dios. El número 7, asociado con la plenitud y la perfección en la Biblia, puede estar implícito en la descripción de los adornos y bendiciones que Dios otorga, simbolizando la plenitud de la gracia que Israel recibió. San Jerónimo, en su comentario sobre Ezequiel, ve en esta alegoría una advertencia para la Iglesia. A pesar de las muchas bendiciones y gracias recibidas de Dios, la comunidad cristiana debe mantenerse fiel, evitando el peligro y la mundanización y la idolatría. En nuestra vida moderna, este pasaje de Ezequiel nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. A menudo podemos olvidar las bendiciones y la gracia que hemos recibido y desviarnos hacia cosas que nos alejan de nuestra verdadera vocación. La tentación de buscar alianzas y soluciones fuera de Dios sigue siendo un desafío para el creyente. Podemos ilustrar esta reflexión con la historia de un árbol en un bosque. Este árbol fue plantado y cuidado por un jardinero amoroso, quien lo regó y protegió de las tormentas. Con el tiempo, el árbol creció y dio frutos abundantes. Sin embargo, un día el árbol decidió que ya no necesitaba al jardinero. Empezó a inclinarse hacia otras fuentes de agua, dejando que las malas hierbas crecieran a su alrededor. Eventualmente el árbol se debilitó y sus frutos comenzaron a disminuir. Pero el jardinero, en su infinita paciencia, nunca dejó de cuidar el árbol, esperando el momento en que éste volviera a confiar en sus cuidados. Este árbol representa nuestra vida espiritual. Dios, el jardinero, nos cuida y nos bendice, pero a veces nos inclinamos hacia otros caminos que nos alejan de Él. Aún así, Dios permanece fiel, siempre dispuesto a restaurar nuestra relación con Él. ¿Qué podemos concluir del relato del profeta Ezequiel de este día?
El profeta nos llama a una conversión profunda, a una renovación de nuestro compromiso con Yahvé. Nos recuerda que a pesar de nuestras infidelidades, Dios es siempre fiel y está dispuesto a renovar su pacto con nosotros. Por eso, hoy, en este viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario, pidamos al Señor que nos conceda un corazón fiel y agradecido, capaz de reconocer sus bendiciones y de mantenerse firme en su alianza. Que podamos aprender de nuestras caídas y volver siempre al amor misericordioso de Dios. Amén. Por la propuesta que Dios nos ha hecho en la primera lectura, respondemos al Señor con este salmo, una extracción del profeta Isaías en su capítulo 12, que es el cántico de la salvación expresado por el profeta. En medio de la tristeza, de la desolación, de la aridez y de los problemas, Dios es la fuente inagotable que necesitamos para beber de Él, para alcanzar la salvación de cada uno de los días de nuestra vida. Glorificar su nombre en el santuario es necesario, como también predicar sus acciones para construir un mundo de salvación. Él es el arquetipo que debemos seguir para ser semejantes a Él, pues así nos hicieron. Este cántico que hoy hemos proclamado de liberación, con él damos gracias a Dios porque ha sido gloriosa su manifestación a pesar de nuestro pecado. Una extracción del profeta Isaías en su capítulo 12, versículos del 2 al 3 y versículos del 4 hasta el 6. Pero Dios será siempre complaciente con nuestra ingratitud y comportamiento. Solo el Señor es la fuerza para permanecer fieles a su palabra y amor. Llega el día en que con alegría perpetua seremos del espíritu de quien provienen los manantiales para calmar todas las necesidades humanas y espirituales. Mientras tanto, celebremos constantemente y sin falta la Eucaristía para renovar la Pascua. Oremos y proclamemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida para que otros se conviertan y vivan. Profundicemos en el salmo del día de hoy. Este salmo titulado El cántico de gozo y salvación, confianza en el Señor, del libro del profeta Isaías en su capítulo 12, es un canto de acción de gracias y alabanza a Dios por su obra salvadora. Este cántico se inserta al final de la primera sección del libro de Isaías en los capítulos del 1 hasta el 12, pero describe el juicio y la restauración de Israel, después de los oráculos de juicio contra las naciones y de la promesa de la venida del Mesías que está consignado en el profeta Isaías en su capítulo 11. El capítulo 12 que hemos leído hoy refleja la respuesta del pueblo redimido que, confiado en la promesa de salvación, expresa su gratitud y gozo. El cántico es una celebración de la fidelidad de Dios y la victoria sobre las dificultades que han afectado al pueblo de Israel. En este contexto litúrgico se emplean en momentos de alabanza y celebración por las grandes obras de Dios. Profundicemos en sus versículos. Versículo del 2 hasta el 3. He aquí el Dios de mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi canción es el Señor. Él fue mi salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Estos versículos proclaman la confianza en Dios como Salvador. La imagen de sacar aguas con gozo de las fuentes de la salvación simboliza la abundancia de gracia y bendiciones que Dios ofrece a su pueblo. El agua en la Biblia a menudo representa vida y purificación. En hebreo la palabra Yeshua
significa salvación y está relacionada con el nombre de Jesús. Esto resalta la conexión entre este cántico y la misión redentora de Cristo, que es el cumplimiento de la salvación prometida. Versículo 4, B, C, D. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, proclamen entre los pueblos sus hazañas. Este versículo es una llamada a la acción de gracias y al testimonio. La palabra hebrea para invocar y para invoquen es kiru, que también significa llamar o anunciar. Esta exhortación es un recordatorio de la misión de los creyentes de proclamar la grandeza de Dios y sus obras a todas las naciones. En el contexto de la Asunción, María es vista como la que primero dio gracias e invocó el nombre del Señor al aceptar su voluntad, y su Asunción es una proclamación de la victoria de Dios. Versículos del 5 hasta el 6. Canten al Señor, porque ha hecho cosas magníficas, que toda la tierra lo sepa. Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Estos versículos cierran el cántico con un llamado a la alabanza universal. El Salmo de Israel es un título que resalta la santidad y la cercanía de Dios con su pueblo. Esto se refleja en la grandeza que la obra de Dios hizo con su iglesia. La expresión canten o samerú en hebreo está relacionada con el acto de alabar con alegría y subraya la invitación a celebrar las maravillas de Dios. El cántico de Isaías en su capítulo 12 es una proclamación de confianza, gratitud y alabanza. Este canto nos invita a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, a confiar en su salvación y a celebrar sus obras maravillosas. San Jerónimo, en su comentario sobre Isaías, destaca la importancia de la confianza en Dios como fuente de salvación y alabanza, resaltando que este canto es una anticipación de la alabanza eterna que los redimidos ofrecerán en el cielo. San Agustín, por su parte, ve en este cántico una llamada a la alegría y a la proclamación de las grandezas de Dios en toda la tierra, como anticipo de la vida de los santos en la eternidad. Por eso, hoy, viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario, pidamos a los santos nos ayuden a vivir con gratitud, confianza y alabanza a Dios, reconociendo siempre sus grandes obras en nuestra vida y proclamando con gozo su salvación a todos los pueblos. Amén. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de este día propone como tema la indisolubilidad del matrimonio, propuesto por el evangelista Mateo en su capítulo 19. El proyecto de Dios va muy unido al tema central de su existencia divina. Dios es amor. De igual manera, el matrimonio, como proyecto central de la obra creadora de Dios, admite que este es un consorcio para toda la vida, de la misma manera como Dios es eterno. De entre toda la creación, el hombre ha de encontrar una persona con la cual pueda convivir para el resto de sus días, en un bien conjunto. La dignidad humana ha de ser resguardada por la Iglesia, defensora del pacto firmado en el matrimonio. Él o ella, al estar enamorados, se comprometen a estar con su cónyuge hasta la hora de la muerte, porque el amor del momento del pacto augura permanecer, apoyándose para constituir familia, generando vida. Además, la sociedad conyugal se esfuerza hasta formar una sociedad patrimonial de hecho.
El matrimonio ha de ser entonces un servicio que recibimos de Dios para realizar la vida vocacional en el matrimonio. Para una realización de felicidad y fidelidad del sacramento, desde antes de su constitución se ha de poner en oración en el corazón de Dios. El éxito del matrimonio está en la medida que Dios será el regulador de la comunidad matrimonial. En segundo lugar, el autor habla de otra manera de realización vocacional en la vida de soltería. Tanto un servicio como el otro es un regalo que recibimos de Dios. Por tal razón, el bautizado debe ser un hombre de constante relación con el Creador para que cualquier opción que decida cuente con el apoyo y guía del Padre del Cielo, el vino de la felicidad de Jesucristo y la luz del Espíritu Santo. El servicio en la iglesia del que habla el texto como vocación es la entrega generosa en el sacramento del matrimonio. Este sacramento no debe ser un acontecimiento simplemente social, sino un suceso para toda la vida, como el bautismo. El matrimonio hace parte del proyecto de vida, pero como es para formar institución social, tiene una serie de obligaciones que permiten construir la familia. Esta debe ser con responsabilidad, fidelidad y compromiso. A partir de esta estructura, vamos haciendo comunidad, ciudadanía para poblar la tierra. Como es una organización que va en futuro, la iglesia cuida de sus enemigos. La iglesia la cuida de sus enemigos, la infidelidad y el divorcio. Bien nos conoce Dios, que misericordiosamente nos enseña, guía, hace suave y ligera la carga para animarnos a llevarla con fidelidad y pureza. El Evangelio nos describe el compromiso que Santa Rosa adquirió con Jesús y su iglesia. Pero es claro y explícito el compromiso después de hacer los esponsales y recibir la bendición de sellamiento de la alianza. Cuando no es amor lo que impulsa al matrimonio, solo se busca satisfacer el placer personal. Luego se evaden las responsabilidades y desaparece el respeto. Existen otros que reciben el don necesario para el celibato y viven en comunión completa con el Señor. El Evangelio comenta que para Jesús el valor del matrimonio es invaluable. Se debe vivir unidos y dichosos, estableciendo el reino en la familia hasta el fin de sus días, en la fidelidad por puro amor. Pero también establece un grupo de personas que se mantendrán solteros para ponerse al servicio de Dios, porque Dios insufló en sus vidas el deseo de mantenerse solteros para servirle a Él en sus hermanos en plenitud, en plena libertad. Aunque algunos voten porque los ministros de la iglesia sean casados, me uno al pensamiento de Pablo. Es mejor que el corazón no esté comprometido para servir a tiempo y a destiempo, según lo que está consignado en la primera carta a los Corintios en el capítulo 7, versículo 1, 6, 7, 8, versículo 17, versículo 32, 35 y 40. Dice el texto: en cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. Lo que os digo es una concesión, no un mandato. Mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular. Unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los solteros y a las viudas: bien les está quedarse como yo. Por lo demás, que cada cual viva conforme le asignó el Señor, cada cual como le ha llamado Dios. Es lo que ordeno en todas las iglesias. Yo os quisiera libres de preocupaciones.
El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Os digo esto para vuestro bien, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin distracciones. Sin embargo, será más feliz si permanece así según mi consejo, que también yo creo tener el Espíritu de Dios. Profundicemos en el Evangelio. El Evangelio de Mateo fue escrito hacia finales del siglo I, en un contexto donde la comunidad cristiana estaba en pleno desarrollo y enfrentaba diversos desafíos, incluyendo la interpretación y aplicación de las enseñanzas de Jesús en un entorno predominante judío. En el pasaje de Mateo del día de hoy, capítulo 19, versículos del 13 al 12, podemos titular esta parte como el matrimonio, el celibato y el reino de Dios. En este relato, los fariseos se acercan a Jesús con una pregunta capciosa sobre el divorcio, intentando ponerlo en conflicto con la ley de Moisés. Esta pregunta se enmarca en un contexto donde el divorcio era una práctica relativamente común y permitida bajo ciertas condiciones en la ley judía. Para ilustrar este tema podemos mirar a la naturaleza, específicamente a la familia del pingüino emperador. Estos pingüinos son conocidos por sus fuertes lazos de pareja y su extraordinaria dedicación a sus crías. Durante el invierno antártico, las hembras ponen un solo huevo y lo entregan a los machos para que lo incuben mientras ellas se adentran en el océano en busca de alimento. Sin contar que son kilómetros del lugar de donde están incubando sus huevos hasta el mar a donde deben ir a alimentarse. Los machos, a pesar del frío extremo, cuidan el huevo durante semanas sin moverse hasta que las hembras regresan. Este comportamiento nos muestra el sacrificio y la dedicación necesarios en la vida familiar, comparables al llamado de Jesús a la unidad y la fidelidad en el matrimonio. Al mismo tiempo, el sacrificio de los pingüinos machos que renuncian a sus propias necesidades por el bien de la próxima generación refleja el espíritu del celibato por el reino de Dios, donde se renuncia a algo bueno como el matrimonio por algo superior. En el Evangelio de Mateo, en su capítulo 19, los fariseos preguntan a Jesús: ¿es lícito divorciarse de la mujer por cualquier motivo? Jesús responde remitiéndose al principio de la creación. ¿No han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Por eso dejará el hombre a su madre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículos del 4 al 5. Aquí Jesús hace referencia al relato del libro del Génesis en su capítulo 1, versículo 27 y capítulo 2, versículo 24, subrayando la unidad e indisolubilidad del matrimonio como una institución divina. La respuesta de Jesús no solo reafirma el propósito original del matrimonio, sino que también eleva su significado a una dimensión espiritual más allá de las interpretaciones legales del divorcio permitidas por Moisés. Cuando los discípulos reaccionan a esta enseñanza, diciendo que no conviene casarse, Jesús añade una enseñanza sobre el celibato. No todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Hay eunucos que se hicieron eunucos a sí mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda.
relato consignado entre los versículos 11 y 12. Este versículo introduce el concepto de renunciar al matrimonio por una causa mayor, la dedicación total al reino de Dios. En el relato que hemos proclamado, el número 2, en la expresión serán los dos una sola carne, simboliza la unidad en la diversidad y la plenitud en la complementariedad. Un concepto clave en la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio. El reino de los cielos se menciona como una meta superior que justifica el celibato. Y este número tiene también una resonancia de totalidad y plenitud en el pensamiento judío. En el relato que hemos leído hoy podemos encontrar la palabra griega porneia, que aparece en el contexto de la causa de divorcio permitida. Se refiere a la inmoralidad sexual en general, pero es un término que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos, y su significado exacto ha sido objeto de debate. Por otro lado, la palabra eunuco también es significativa, ya que en el contexto antiguo se refería a hombres castrados que no podían tener hijos, pero Jesús amplía su significado a aquellos que renuncian voluntariamente al matrimonio por motivos espirituales. La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el celibato en este pasaje desafía las normas sociales y culturales de su tiempo, presentando una visión más profunda y radical de las relaciones humanas. Jesús no solo reafirma la santidad del matrimonio, sino que también abre la posibilidad de una vida dedicada enteramente a Dios, libre de vínculos terrenales para aquellos que tienen la vocación y el don de vivirla. La respuesta de Jesús subraya la importancia de la intención y la conciencia en las decisiones de vida, ya sea en el matrimonio o en el celibato. Ambos caminos son vistos como vocaciones que requieren discernimiento y compromiso, y ambos tienen un valor particular en el reino de Dios por su responsabilidad. En el contexto moderno, el mensaje del texto que hoy hemos proclamado sigue siendo relevante. El matrimonio y el celibato son vistos en muchas culturas como vocaciones que requieren un compromiso profundo y que deben ser abordadas con discernimiento. En el mundo donde el compromiso a menudo se ve desafiado por la inmediatez y el individualismo, las palabras de Jesús nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor y la dedicación en nuestras propias vidas. San Jerónimo en sus escritos comenta sobre este pasaje, destacando la importancia de la pureza y la entrega total a Dios. En su obra Contra Joviniano, defiende el valor del celibato como un camino que, aunque no obligatorio para todos, es especialmente valioso para aquellos que buscan una vida más cercana a Dios. Sin embargo, también resalta que el matrimonio es santo y debe ser vivido con amor y fidelidad. Por eso, hoy, viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario, pidamos a los santos y especialmente a San José, protector de la Sagrada Familia, que nos ayude a vivir con compromiso y dedicación en nuestras vocaciones, ya sea en el matrimonio o en el celibato, y que nos conceda la gracia de buscar siempre el reino de Dios en todo lo que hacemos. Amén. Hoy se celebra a Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, patrona de Ocaña, norte de Santander. Hoy, 16 de agosto, la
Iglesia celebra con especial devoción a Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, la celestial patrona de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, Colombia. Esta advocación mariana tiene sus raíces en una aparición milagrosa que tuvo lugar en el siglo XVIII, en el año 1711, en un contexto de profunda fe y devoción por parte de los habitantes de la región. La historia de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma comienza con la aparición milagrosa de una imagen de la Virgen María tallada en una tabla de madera que fue encontrada por una familia campesina en la montaña llamada Torcoroma, cerca de la ciudad de Ocaña. La aparición se interpretó como un signo divino y finalmente la noticia se difundió por toda la región a numerosos fieles que acudían a venerar la imagen y a pedir favores y milagros. La aparición de la Virgen María de Torcoroma es vista por los fieles como una manifestación de la cercanía y el amor maternal de la Madre de Dios hacia su pueblo. La advocación de las gracias se refiere a la multitud de bendiciones y favores que los devotos han recibido por intercesión de la Virgen bajo este título. La devoción a Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma creció rápidamente y la Iglesia reconoció formalmente esta devoción, estableciendo el 16 de agosto como la fiesta de esta advocación mariana. A lo largo de los años, la Virgen de Torcoroma ha sido considerada protectora y guía espiritual de los habitantes de Ocaña y sus alrededores, quienes la han nombrado su patrona celestial. En 1959, el Papa Juan XXIII coronó canónicamente la imagen de la Virgen de Torcoroma con un acto que reafirmó la importancia de esta invocación para la Iglesia en Colombia y para los fieles de esta región. Entre los milagros atribuidos a Nuestra Señora de las Gracias se destacan numerosas curaciones, la protección de los fieles durante tiempos de conflicto y calamidades, y la conversión de muchas almas. Uno de los milagros más reconocidos es el de un niño que después de haber caído desde una gran altura, fue encontrado ileso por su madre, quien había rezado con fervor a la Virgen de Torcoroma pidiendo su protección. La protección a Nuestra Señora de las Gracias sigue siendo fuerte entre los ocañeros y todos aquellos que han experimentado su intercesión. Esta advocación nos recuerda el amor incondicional de María y su disposición a interceder por nosotros ante su Hijo Jesús. En la celebración de hoy, los fieles renuevan su compromiso de vivir según los valores del Evangelio, inspirados por el ejemplo de María, quien siempre nos lleva a su Hijo, el camino, la verdad y la vida. Por eso, hoy 16 de agosto, pidamos a Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma que interceda por nosotros, para que podamos recibir las gracias que necesitamos en nuestras vidas. Que bajo su manto protector encontremos consuelo en nuestras penas, fortaleza en nuestras luchas y paz en nuestros corazones, para seguir siempre fieles al llamado de Dios. Amén. Hemos llegado al final de este encuentro de este viernes. Supliquemos al Señor derrame su bendición abundante sobre nosotros y que seamos colmados de su gracia y de su bendición. Y bajo la protección de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, todo aquel que tenga algún afecto hacia ella sea colmado de gracia y bendición. Felicidades.